una juntita que nos va a impartir aquí el licenciado Serrano, es el que nos lleva ahí en representación todas las propiedades que traemos para la recuperación. Él es el que lleva a cabo toda la culminación del juicio hasta llevar a, pues hasta culminar con lo que viene siendo la entrega de la posesión. Él lleva a cabo pues, la toma de la posesión con los actuarios, con la policía. Ellos son los encargados de todo ese procedimiento. Entonces traía a la mano ahí toda la información de cuáles son las etapas procesales, para tenerlo más que nada nosotros bien a la mano y no estar, muchas veces trastabillamos porque no sabemos cómo está lo de la cesión de los derechos, no sabemos cómo es lo de la dación, no sabemos cómo es lo de la adjudicación. Son diferentes etapas procesales que debemos de tener contempladas para poder nosotros transmitirle la información a nuestros clientes, a nuestros prospectos. Entonces aquí el IC Serrano nos va a hacer el favor de resolvernos las dudas y explicarnos bien cómo todo el procedimiento jurídico que conlleva todas estas etapas procesales. IC Serrano. Sí. Buenas tardes, como ya me presentó Ricardo, mi nombre es Alejandro Serrano. Yo soy el abogado externo de IMEX. No solamente me encargo de lo judicial, sino también de todo lo legal que tenga que ver con IMEX. Para David y para Liz fue muy importante involucrarlos en el aspecto legal de la comercialización de activos inmobiliarios. Más que todo por el hecho de que IMEX plantea la posibilidad de la expansión de la comercialización de activos de inmuebles sujetos a juicios. Entonces es muy importante que ustedes tengan las nociones generales de cómo se manejan estos asuntos. Vamos a hacer una esquematización del proceso y les pido por favor que si tienen alguna duda, alguna inquietud me la hagan saber en el momento. También entiendan que muchas veces los abogados hablamos de una forma medio técnica. Entonces, si necesitan explicación de algún término que uso, con todo gusto podemos hacer la aclaración pertinente. Entonces, esta introducción la titulo Comercialización de activos inmobiliarios sujetos a litigio. Y vamos a iniciar. Quise partir de los conceptos más básicos que podemos encontrarnos en estos comercialización de activos inmobiliarios. En primer término, necesito que conozcan qué significa el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria. Es importante que conozcan este contrato en específico, porque esta es la base que va a partir todos los aspectos esenciales de lo que vamos a ver hoy. Bueno, aquí les puse el concepto de la doctrina jurídica, pero se los explico en pocas palabras. Es un contrato en el que una institución financiera dispone a favor de un acreditado una suma de dinero y a su vez se compromete primeramente a cumplir con las amortizaciones establecidas en el contrato, y lo específico de este contrato es que garantiza el cumplimiento de la obligación, es decir, el pago del crédito que se le otorgó por la institución financiera mediante la constitución de una hipoteca. ¿Sí? Entonces, el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria es un contrato que está garantizado por un inmueble. ¿Sí? Esa es la mayor diferencia que tiene con otros tipos de contratos. Ahora bien, las partes intervinientes en este contrato tenemos a dos principales, que es la institución financiera que otorga el crédito y que hace la disposición del efectivo a favor del acreditado, y el acreditado quien se obliga a pagar esa cierta cantidad de dinero a cambio de una garantía que se constituye en hipoteca. ¿Sí? Básicamente esas son lo que vamos a partir, y es muy importante que lo conozcan. Ahí están los más. Muy bien. Entonces, es tan importante este contrato porque la mayoría de las personas adquieren sus bienes inmuebles a través de este tipo de contratos. Me imagino que ustedes en algún momento o celebraron ese tipo de contratos o lo van a celebrar en un futuro. Entonces es importante que conozcamos las características más primordiales de este tipo de instrumentos. Y aquí hay de dos sopas.
hay dos caminos. Ustedes cumplen con el total de las amortizaciones del pago mensual durante los 20, 30 años que se comprometen con el banco a pagar la mensualidad, y terminan en ese plazo y felizmente el banco retira la hipoteca y ustedes se convierten en los propietarios legales de ese inmueble, ¿sí? Pero lamentablemente en la mayoría de los casos no sucede así, y lo que sucede es este camino de acá. Lamentablemente por situaciones externas, las personas, el acreditado en este sentido, no puede seguir pagando con el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria y cae en mora. Quiere decir que no cumple con las especificaciones del contrato, no cumple con el pago del crédito. Entonces la institución financiera que otorgó ese crédito rescinde el contrato y hace efectiva la garantía hipotecaria que se estableció para garantizar el pago del crédito, ¿sí? Entonces es muy importante que conozcamos, no por el hecho de que se haya celebrado un contrato de hipoteca, quiere decir que siempre se vaya a ir por el camino del litigio. En caso de que haya cumplimiento, pues claro que no. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a ir por el camino del incumplimiento. ¿Qué pasa cuando el acreditado no cumple, no puede llegar a ningún acuerdo con la institución financiera? Ya no hay ningún acuerdo y se estipula que el acreditado está completamente en mora. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues ahí lamentablemente para ellos y afortunadamente para nosotros entramos los abogados. Y les hice un esquema de lo que, un X-ray del proceso judicial, ¿sí? Derivado de este incumplimiento del contrato. Entonces, la institución financiera viene a nosotros y nos dice: mira, nosotros tenemos este contrato con hipoteca que de tal acreditado, y necesito que lo demandes para que nos pague las amortizaciones que quedan pendientes de pago, ¿sí? Entonces, el inicio de todo este procedimiento es la demanda, que se estipula muchas veces con jurisdicción aquí en Chihuahua, o la mayoría de los contratos están en la Ciudad de México. Eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta al momento de ofrecerle la propiedad al cliente. Tienen que ver en qué jurisdicción está establecido el juicio, porque es algo que el cliente debe de considerar. Entonces, después de la interposición de la demanda, cuando ya el banco, a través de su representante legal, estipula cuáles son los pagos pendientes y todos los accesorios, que son los intereses moratorios, los ordinarios, los gastos y costas, los primas de seguro. En cuanto ya está estipulado todo ese aspecto, inicia con el procedimiento de la demanda, y lo que sigue es el emplazamiento. ¿Qué quiere decir el emplazamiento? Nosotros, a través del juzgado, le hacemos del conocimiento del acreditado que la institución financiera ha iniciado un proceso en su contra. Entonces nosotros tenemos que ir con la demanda, con los anexos, que generalmente son el estado de cuenta certificado por la institución financiera, donde vienen registrados todos los pagos que hizo el acreditado y también los que no hizo el acreditado. Y basándonos en eso, vamos al domicilio de la persona que está sujeta a este procedimiento y le entregamos los documentos. Se le da un plazo para que, de hecho por eso se le dice emplazamiento, porque se le otorga un plazo al demandado para que conteste la demanda. Después de ese plazo, el acreditado se defiende. Lamentablemente, cuando los contratos de apertura de crédito con garantía hipotecaria siempre se ganan, porque es muy importante considerar que el contrato de garantía hipotecaria es uno de los más robustos que existen en el mundo jurídico. Entonces es casi imposible perder un juicio de este tipo. Entonces, pues ya se integra, nosotros le decimos que se integra la litis, se integra la controversia, que es: me debes y yo pues, no te debo, o ya te pagué, etc. Esa es la primera parte: la demanda, el emplazamiento y la contestación. Posteriormente se celebra la audiencia preliminar,
después la audiencia de juicio, se dicta sentencia y posteriormente se ejecuta, se ordena la ejecución de esa sentencia. En esta etapa, pues obviamente se ordena a la parte acreditada que se remate el inmueble en el que se constituyó la hipoteca y con el producto de ese remate se aplique a los saldos insolutos. ¿Sí? No sé si me expliqué. Sí. Esto ni siquiera es aquí yo se los voy pasando. Pues. Yo voy pasando Okay. los. Muy bien. Quiero hacer hincapié mucho en la ejecución de la sentencia. Obviamente, en todas las etapas que les mostré anteriormente, todos esos se desglosan en varias etapas internas. Pero quise, para efectos de lo que nos interesa a nosotros como agentes inmobiliarios, es la ejecución de la sentencia. ¿Qué pasa cuando ya demandamos, contestó el acreditado, él no se pudo defender, perdió el juicio y el juez lo sentencia a que pague a la institución financiera el monto deudado? ¿Qué sucede? Como existe un inmueble que se encuentra en garantía, lo más lógico es que con el producto de esa venta se le pague a la institución financiera. Entonces, ¿qué sucede? Todos los inmuebles están inscritos en el registro público de la propiedad. Es una institución pública en donde se hacen constar actos y hechos jurídicos, como las compraventas, los arrendamientos, los gravámenes, por ejemplo, si les embargan su casa, etc. Ahí se hacen constar de manera pública la situación registral del inmueble, así le decimos nosotros. Entonces, lo primero que tiene que ver el juez es si esta persona otorgó, se hizo acreditado de varias instituciones financieras, porque puede ser posible. Puede esta persona haber celebrado un contrato de hipoteca con Banamex y también puede ser que lo haya celebrado un año después con Banorte. Ahora, ¿qué pasa? Lo que sucede aquí es que la institución financiera que va a tener derecho a que se le aplique la garantía es la primera institución financiera que inscribió. ¿Sí? Se le llama orden de prelación. Es decir, si yo escribo primero, yo tengo derecho a que me paguen mis deudas primero. Si Banorte inscribió en segundo lugar, aunque ya cuando le pagues a Banamex, sigo yo de que me pagues a mis deudas que tú hiciste con la institución financiera. Generalmente, sí. Bueno, por ejemplo, en este caso, si ya la garantía es la propiedad y se le va a dar al primer banco, el segundo banco, ya cómo se arregla con el deudor. Si pierde la garantía, ya no tiene oportunidad de que se le aplique el monto que se le debía, lo pierde. O sea, entonces digamos la segunda deuda ya se cancela. Exacto. Ok. Porque eso es lo que tienen que ver los bancos. Ellos tienen que decir, bueno, voy a checar en el registro público de la propiedad a ver cuántos créditos tiene celebrados. Antes de dar la hipoteca, antes de celebrar el contrato. Sí, exacto. Entonces, ve si la persona tiene varios créditos y si no tiene ninguno, pues, y alcanza para adjudicarse el inmueble, pues súper bien. Pero es muy raro que una segunda institución financiera otorgue otra hipoteca. Habiendo una, porque él sabe que tiene la primera que se inscrita tiene orden de prelación, entonces es muy probable que no se alcance para que se liquiden sus deudas en caso de incumplimiento. En caso de esto se verifica cuando los inmuebles son muy cuantiosos. Por ejemplo, si yo tengo un inmueble de 5 millones de pesos y pido una hipoteca por 2 millones de pesos, pues es posible que me otorguen otra institución financiera por los otros 3 millones que quedan restantes. Entonces, básicamente es por eso que es muy importante revisar. El juez tiene que revisar quién tiene mejor derecho para solicitar que se le aplique ese monto a la deuda. Ya después, cuando se resuelve toda esa situación, la persona que tiene derecho para cobrar esa deuda va a tener que hacer un avalúo de ese inmueble para saber cuánto cuesta, porque los inmuebles cambian su evaluación conforme va pasando el tiempo por la plusvalía. Entonces es importante que el monto del valor del inmueble esté actualizado. La ley establece que cada 6 meses se tiene que hacer el avalúo.
¿sí? No se puede sacar a remate, que es lo siguiente, si el avalúo es anterior a 6 meses. ¿Sí? Lo mismo con el certificado de gravamen, que es como el registro de las hipotecas, tienen que ser recientes de 6 meses. Entonces, ¿qué hacen el avalúo? Disculpa, si por ejemplo se inscribió con un plano que era pequeño y luego ya nada más ves que es enorme claro, la casa. sí, por ejemplo, la compraventa y la hipoteca fueron en 1990 y el avalúo que se utilizó para eso pues es de 1990. Sí. Entonces se tiene que hacer un nuevo avalúo con los valores actuales. Y los parámetros que utilizan los peritos es el valor comercial del inmueble. Pero por ejemplo, si ya está ampliada la casa, o sea que a veces pues no sabes exactamente cuánto es ahí, cómo aplicaría. Es como un medio estimado. Sí, es una estimación. Sinceramente no sé qué criterios utilizan los peritos, pero obviamente no es una pericial tradicional porque no pueden entrar a la casa, no pueden ver si se construyó más en el terreno, etc. Pero ellos tienen mecanismos para saber más o menos el valor, una estimación aproximada del valor comercial del inmueble. Ahora, ¿qué sucede aquí? No solamente hay un avalúo de la parte actora, que en este caso es la institución financiera, sino también el acreditado tiene derecho en nombrar perito para que él también haga un avalúo del inmueble. Es decir, se van a comparar los valores para que, por ejemplo, si yo contrato un perito, pues le digo que el inmueble lo evalúe lo más bajo posible, o sea que no, vete 500,000 pesos abajo, ¿no? Entonces, por eso se necesita un perito en rebeldía, un perito de la parte demandada, para que también el demandado se pueda defender y decir, no, mira, mi perito dice que el inmueble vale esto. Entonces, si los valores son muy discordantes, si hay una diferencia muy pronunciada en el valor del inmueble, el juez dice, ¿sabes qué? Ni uno ni otro, yo nombro a otro mío, y según ese valor, yo señalo que eso vale el inmueble para efectos del juicio. ¿Sí? Entonces, ya cuando tenemos establecido el valor del inmueble, según lo que establezcan los peritos, tanto nombrados por la parte actora como la parte demandada, o en su caso un tercero en discordia se le llama, ya se establece el avalúo. ¿Y para qué es el avalúo? Para establecer el valor que va a ser la base para el remate. O sea, ese va a ser el valor que va a ser como la base para el remate. ¿Qué es el remate? El remate judicial es un mecanismo por el cual el Tribunal Superior de Justicia hace ventas de inmuebles para que cualquier persona, algún postor que tenga el suficiente poder económico, podría adquirir el inmueble, y en caso de que se quiera vender el inmueble, realmente los remates son muy buen negocio porque, déjenme les comento, hay dos valores en la audiencia de remate. La base, que es el valor del avalúo, que en este caso, por ejemplo, podría ser 4 millones de pesos, pero para cuestiones del remate, las pujas van a iniciar en algo que se llama postura legal. La postura legal es las 2/3 partes del valor avalúo. Entonces, se va a reducir el valor que estaba establecido en el avalúo como un incentivo para que a las personas se les haga atractivo este remate, ¿no? Yo creo que es más atractivo que se les haga ese descuento automático. Sí, como que para que empiece a... Entonces, por ejemplo, déjenme hacer las cuentas en este ejemplo de los 4 millones de pesos. Entonces, entonces el valor del remate no es la deuda, sino es así. Sí, es así. Después vamos a pasar al valor de la deuda, que si nos empecemos viendo a ver cómo se arreglan ahí con el valor del inmueble, ¿no? Eso fuera siempre y cuando, si por ejemplo el acreditado dice, pues mejor sí, siempre sí pago. ¿Sería sobre ese valor o No, sobre la deuda. sobre la deuda? Sí. Okay. Déjenme pasar a la explicación y ahí les explico eso lo de la deuda. Por ejemplo, si un inmueble, el perito, los peritos se pusieron de acuerdo y dijeron que el inmueble valía 4 millones de pesos, ¿sí?
Entonces la base para el remate van a ser 4 millones de pesos. Ahora bien, ¿cuál va a ser la postura legal? O sea, ¿en dónde van a empezar las pujas en el remate? Pues van a iniciar en las 2/3 partes de la base. Entonces, serían, en la base serían 2.6 millones de pesos. Entonces, si se fijan, el valor del inmueble para rematarlo baja muchísimo. ¿Sí? Entonces, eso es lo atractivo. Entonces, las pujas, y en caso de que haya posturas, van a iniciar a partir de los 2.6 millones de pesos. Entonces, eso es lo atractivo. Y también beneficia mucho a la institución financiera porque aquí hay que ver un aspecto fundamental, que es lo que me preguntaban las señoritas aquí. Tenemos que ver, ya vimos lo que vale el inmueble, sí, pero tenemos que ver cuánto es el valor que tenemos como deuda, ¿sí? Porque en los procedimientos generalmente duran entre 1 año, 2 años. Entonces, el valor de la deuda, cuando ustedes fueron demandados, no va a ser el mismo al momento del remate. Generalmente tiende a aumentar. Entonces, ¿cuál es el valor que vamos a contemplar para saber cuánto dinero tenemos para solicitarle que nos pague el acreditado? Esto se le llama cantidad líquida. Esto quiere decir, hacemos una sumatoria de la cantidad que se condenó en la sentencia, o sea, cuánto nos dijo el juez que tenemos derecho a cobrarle al demandado basándonos en el contrato, y aparte todos los intereses moratorios y ordinarios que se generaron a partir de la sentencia hasta el momento del remate. Entonces, obviamente incrementa mucho bueno, a veces si la deuda es muy grande incrementa mucho, si la deuda es poca no incrementa tanto. Entonces, ¿cuál es la cantidad líquida? ¿Cuál es la cantidad que nosotros tenemos para hacer válida la hipoteca? Pues lo que está condenado en la sentencia, más los intereses ordinarios y moratorios, y aparte los gastos y las costas. Las costas es lo que se le pagó al perito para hacer el avalúo, las copias, etc. Y aparte los honorarios de los abogados. O sea, en caso de que ustedes los condenen, van a tener que pagar no solamente a su propio abogado, sino también al abogado de la parte. ¿Sí? Entonces, ellos nos pagan a nosotros en caso de que los condenen. Entonces, todas esas cantidades que salen, esa sumatoria, que generalmente es muy cuantiosa, esa es la cantidad que nosotros tenemos exigible hacia el demandado. Entonces, vamos a poner un ejemplo que tenemos de cantidad líquida exigible 2.7 millones de pesos. ¿Sí? Se da el remate, se fija la base en 4 millones de pesos y inicia la audiencia de remate. ¿Sí? Entonces nosotros le decimos al juez, mira, pues nosotros vemos que no hay postores, que no están haciendo pujas. Entonces nosotros tenemos esta cantidad que nos debe el demandado, que es lo que tú le condenaste en la sentencia, los intereses moratorios y ordinarios, los gastos y las costas, etc. Entonces nosotros tenemos en total, y le decimos al juez, nosotros tenemos 2.7 millones de pesos. Y como la postura legal es de 2.6 millones de pesos, entonces me alcanza para que a mí me adjudiques el inmueble. ¿Sí? Entonces, aplica toda la cantidad que tiene condenada en el remate y le dice el juez, yo tengo suficiente dinero para yo comprar ese inmueble con lo que me debe el acreditado. Entonces solicito que me adjudiques el inmueble y que se transmita la propiedad del acreditado a la institución financiera. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no alcanza? O sea, en el caso de que tuviéramos 2.5 millones de pesos, pues nos iríamos a la segunda audiencia, que es, bueno, estamos hablando de la audiencia de remate en primera moneda, que se le llama. Es el primer intento que tenemos para adjudicarnos el inmueble. Entonces, si no nos alcanza, si tenemos 2.5 y la postura es 2.6 millones, entonces nos podemos ir a la segunda moneda, que es otra audiencia igual a la anterior, nada más que la base para el remate se reduce en un 10%. O sea, a los 4 millones de pesos le restamos el 10%,
y a ese le hacemos la sumatoria para, la división entre las 2/3 partes, y a ver si nos alcanza en la segunda moneda. Generalmente siempre nos alcanza, y solicitamos que se nos adjudique el inmueble. ¿Sí? No sé si hay dudas respecto de eso. Entonces, ya llegamos a la adjudicación. Acá. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo pasa de la primera moneda a la segunda moneda? O sea, si la primera no alcanzó, ¿y cuánto tiempo pasa que se va a hacer con la segunda moneda? Depende de la disponibilidad de las audiencias del juzgado. Depende de si tienen mucho trabajo o no tienen mucho trabajo. Generalmente es yo creo en un mes la diferencia entre remate y remate. También hay que dar oportunidad porque se me pasó decirles que en el remate se anuncia en los periódicos y hay una sección en el Heraldo que nadie lee, en donde se publican los edictos de remate. Ahí se anuncia a la población en general que va a haber un remate. Es la forma de publicitar este tipo de audiencias. Entonces, la ley establece ciertos plazos, o sea, tienes que anunciar de 7 en 7 los edictos de remate. Entonces, tienes que publicar el edicto el sábado, y luego el otro sábado tienes que publicar otro edicto, y luego otro edicto, depende de la legislación mercantil o civil. Entonces, también tenemos que considerar eso para que el juez nos dé tiempo para poder publicar esos edictos en el periódico, y la disponibilidad del juzgado para celebrar la audiencia de remate en segunda moneda. ¿Sí? Entonces, yo cuando dictamino los asuntos que me dan al conocimiento para ver si son viables o no son viables, es algo que yo reviso muy detenidamente, si tenemos realmente la cantidad suficiente para podernos adjudicar el inmueble. Porque en caso de que no, le podríamos vender al cliente un juicio que no se va a poder adjudicar. ¿Sí? Sí. Como es el caso, aquí vendría bien explicarles lo que pasó con Quintas del Sol, por ejemplo. Ok. Sí, miren, me dieron a dictaminar el asunto de Quintas del Sol. En ese asunto, ustedes lo estaban comercializando en 1.9 millones de pesos. Entonces, lo que yo hice fue revisar el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria y lo que se condenó en la sentencia de ese procedimiento. Lo primero que vi fue que el contrato de apertura de crédito tenía una deuda de 500,000 pesos. ¿Sí? Entonces, la cantidad exigible que se condenó en la sentencia son esos 500,000 pesos más los intereses ordinarios, que terminan siendo 600,000 pesos. Menos del valor de la propiedad. Muchísimo menos del valor. O sea, comparamos el valor del contrato, que son aproximadamente 600,000 pesos, y el valor de la garantía, que son 3.9 millones de pesos, y es extremadamente discordante. Entonces, incluso yo hice una sumatoria de aproximadamente de los intereses ordinarios que se generaban por año, y aproximadamente se generaban 158,000 pesos de intereses moratorios. Entonces hice una sumatoria de lo que se condenó en la sentencia con los intereses moratorios y daba 1.6 millones de pesos. Y es exactamente el ejemplo que les puse con la casa de 4 millones de pesos. Casi es lo mismo de Quintas del Sol y el ejemplo. O sea, la base para el remate eran 2.6 millones, perdón, la base era los 3.9 millones, y la postura legal para iniciar la puja era de 2.6 millones de pesos. Entonces, claramente nunca se iba a poder adjudicar ese inmueble, e incluso le iban a vender al cliente un juicio que en sí valía 1.6 millones de pesos. Por más dinero. Y el cliente iba a pagar 1.9 millones de pesos. Sí. Entonces, el cliente al momento de pagar estaba perdiendo dinero, les estaba regalando al banco 300,000 pesos. Entonces, por eso es tan importante que revisemos, que revisen muy bien ese aspecto de cuánto es la cantidad condenada en la sentencia o en el contrato de apertura de crédito, y para ver en caso de que se alcance para la adjudicación. Toda esta información con la que todo ese es el dictamen jurídico, ¿es lo que está en el registro público de la propiedad? ¿O No, la administradora de cartera me brinda el contrato de hipotecario y todo sí, eso? Okay. todas las conferencias me la brinda la administradora, y yo con base en eso dictamino en caso de que sí sea viable el activo. ¿Tú pudiste percatarte de que obviamente esta cantidad
muy inferior por esta información, ¿correcto? Sí. ¿Qué pasa aquí? Pues que el acreditado compró con dinero en efectivo la propiedad y únicamente pidió prestado 500,000 pesos. Claro. Entonces no se puede adjudicar así. Entonces ya tenemos la adjudicación, ya logramos superar la postura legal. Entonces, ¿qué pasa? La propiedad ya se transfiere del acreditado hacia la institución financiera. Ya el acreditado ya no es dueño legalmente de la propiedad, entonces se ordena que se escriture ese inmueble. Aquí ya estamos hablando de bienes adjudicados, es lo que se maneja mucho. Estos ya son asuntos que ya son propiedad legal del banco o de la administradora de cartera. Entonces, ya se ganó el juicio, ya se adjudicó, entonces lo que falta son las últimas etapas, que generalmente, pues CIMEX trata de encontrar asuntos que se encuentren en esta etapa, generalmente, porque son los que tardan menos en entregarle al cliente, que vamos a llegar a este punto. ¿Sí? Entonces, una vez que se escritura el inmueble en la notaría 5, que es con la que trabajamos, vamos a solicitarle al juez la toma de posesión forzosa del inmueble. Ahora, le planteamos al juez, mi cliente o la institución financiera, en el caso de que ya hayamos cedido los derechos, que todavía no llegamos ahí, nosotros somos propietarios legales, pero está incompleta esa propiedad, porque falta la propiedad material. ¿Sí? Entonces es una sentencia incompleta porque me está dando la escritura, pero falta que me entreguen el inmueble. Entonces aquí viene la parte más violenta de este tipo de litigios, que es el desalojo, o también se le llama el lanzamiento de las personas que se encuentran viviendo en la propiedad, que realmente pues sí es un poco violento, agresivo, porque nos constituimos en el inmueble, les manifestamos que perdieron el juicio, que ya está escriturado a nombre de nuestro cliente, entonces solicitamos que nos entreguen la posesión. ¿Sí? Bueno, no solicitamos, porque no es voluntario, más bien vamos directamente y le decimos, sálganse, rompemos las cerraduras si es necesario, rompemos las puertas, vamos con la policía municipal, y pues realmente ¿Cuánto tiempo tienen para desalojar la propiedad? es inmediata. ¿No les dicen una hora, 2 horas? No. O sea, ya sí. Inmediatamente vamos, les decimos, vamos a empezar a sacar sus cosas. En caso de que la persona no esté, pues lo hacemos sin ellos. Generalmente no se recomienda porque obviamente pues si se pierden cosas en la mudanza, etc. ¿no? Pero pues se hace, sacar todo el homenaje de la casa a la calle, y generalmente se utilizan cargadores para este tipo de diligencias. Los llevamos a una bodega o ya nos ponemos de acuerdo con, ellos se ponen de acuerdo, los acreditados, a ver dónde van a dejar sus cosas, y en ese momento ya nosotros somos propietarios del inmueble de manera material, y le entregamos al cliente su casa que compró. De inmediato. De inmediato, sí. Entonces, ese es el procedimiento que llevamos detrás de lo que ustedes ofrecen y comercializan. Entonces, ahora. ¿Y si los que viven ahí se ponen en mal plan o no quieren o Se les manda policía. ajá, ¿y hay que les pasa? Bueno, pues en caso de que les pase, tengan problemas de salud, pues tenemos que marcar una ambulancia para que los atiendan. Pero la toma de posesión no se detiene por nada, ni por que ellos están en desacuerdo, ni porque están en estado de salud, no se detiene absolutamente. Pues se le atienden fuera de la casa, pero adentro ya no puede estar. Entonces es muy, pues como les decía, agresivo, violento. Entonces, por eso está la policía ahí ¿Qué en hay todo con momento. los amparos esos dichosos que dicen lo que tanto mencionan los clientes? Porque a mí me preguntan, bueno, ya está adjudicada, sí. ya estamos para escritura. En este proceso, ¿todavía se puede amparar el cliente? Sí, miren, les voy a explicar eso antes de pasar por la sesión de derechos. Vamos de nuevo al diagrama del proceso judicial. El amparo es un medio de defensa constitucional. Es un medio de control constitucional que establece
los medios de protección a los ciudadanos en contra de abusos de autoridad que violen derechos humanos. Es el concepto del juicio de amparo. En caso de que la autoridad me esté violando mis derechos humanos, como es el derecho de audiencia, el derecho del debido proceso, el derecho de propiedad, por ejemplo, nosotros podemos acudir ante la autoridad federal a solicitar que se nos protejan nuestros derechos. Entonces, pero para que se pueda promover un amparo, se tienen que dar ciertos elementos. Ustedes no pueden ir a presentar el amparo cuando ustedes quieran. Hay ciertas reglas procesales que tienen que ver con este proceso judicial. O sea, ¿en qué tiempo yo puedo interponer un amparo? Bueno, en primer término, hay dos tipos de amparo: el amparo indirecto y el amparo directo. Obviamente no voy a meterme en esos temas porque me estaba aquí 6 meses. Entonces, el amparo directo se puede presentar en contra de la sentencia definitiva que pone fin al juicio. ¿Sí? Entonces, si les preguntan ¿cuándo pueden el acreditado promover un amparo? Pues cuando se dicte sentencia. En el momento en que tengamos activos sin demandar. Generalmente todos los asuntos que llevamos actualmente en el catálogo están aquí en esta parte. Entonces generalmente no vemos amparos directos aquí. Entonces, puede promover un amparo cuando se dicte la sentencia, ¿sí? Y posteriormente puede promover un amparo en únicamente dos ocasiones, en dos supuestos: cuando se ordena la escrituración y cuando se ordena la toma de posesión. Nada más en estos dos momentos el acreditado puede promover un amparo. Pero lo que sucede aquí es que la ley establece que, obviamente, si nada más me dejas promover el amparo en estas dos etapas, si promueve el amparo aquí, puede hacer valer violaciones procesales de todo el procedimiento, desde la demanda. ¿Sí? O sea, violaciones procesales me refiero a que, mira, no me notificaron correctamente esta decisión judicial. Oye, esta prueba la valoraron mal. Esto no me lo notificaron, me lo tenían que notificar. ¿Sí? Pero ahí ya depende entonces del argumento que toma en cuenta el deudor, ¿no? ¿Entonces no es bien? El argumento que... Sí, o sea, si está basándose en que no le notificaban el tiempo, que no estaba ahí, ¿verdad? Ahí no se puede hacer nada. Pues depende, si realmente no se le notificó y se le debe de notificar, pues tiene razón. Entonces, la ley establece sanciones para, en caso de que se le haya violado el derecho de debido proceso, se le llama así. Entonces, pero en este caso tiene que demostrarlo jurídicamente. Sí, lo tiene que demostrar. No puede decir nada más así. Pero obviamente que cuando ya llegamos a un término de escritura, el abogado que está llevando el juicio tiene todo lo que le avala, supongo yo, ¿verdad?, de que sí se le notificó, ¿no? Tiene que tener la certeza. Claro, pero a veces los abogados se equivocan. Y bueno, no a veces, muchas veces. Entonces, sí, yo no. Sí, la mayoría. Entonces, pues sí, se tiene que contemplar. Y hay un amparo, que es la pesadilla de todos los abogados. ¿Qué sucede cuando se habla con que está en rebeldía? Eso es también muy sonado por los clientes. ¿Qué sucede cuando un asunto está en rebeldía? Nos regresamos al emplazamiento, que viene también con lo del amparo. Esto de aquí es lo más importante del juicio, el emplazamiento. Es donde yo más le pongo atención al proceso, porque es la notificación más importante de todas las que vimos aquí actualmente. Es la más importante y es la que más protege la ley. Entonces, en caso de que el emplazamiento esté mal, yo como abogado me doy cuenta que el emplazamiento está mal y dejo que todo el procedimiento se vaya en rebeldía. ¿Lo dejo? Yo le digo a mi creditor, tú no te preocupes, que hagan el avalúo, que hagan el remate, que se adjudiquen, que escrituren, que el cliente pague la escritura y todo. Y cuando llega aquí, promueve un amparo en contra de todo lo actuado y destruye todo el procedimiento, en caso de que el emplazamiento está mal. Entonces, todo se regresa hasta el momento del emplazamiento. Se hace inválida la escritura, se hace inválida la adjudicación, el remate no tiene efectos, se destruye todo el procedimiento. Entonces, es una estrategia que muchos abogados utilizan. Entonces, pues es importante conocer esos amparos, ¿no? Se puede promover el amparo
en contra de la sentencia, se puede proponer el amparo en contra de la escrituración y la toma de posesión, y en caso de que el asunto esté en rebeldía, contra todo el proceso en cualquier tiempo. ¿Sí? O sea que si van a tomar posesión y meten un amparo en ese momento y el juicio fue en rebeldía, pueden tumbar todo. Sí, de hecho, me preguntaba, ¿qué puede tener una toma de posesión? Nada más el amparo. Nada más el amparo puede tener la toma de posesión. Pero era lo que te pregunté, es difícil para que haya el amparo, ¿no? ¿Cómo puede argumentar? Tiene que tener la razón, básicamente, o sea, tiene que haber algún vicio, alguna formalidad que no se cumplió para que realmente el juez federal diga, efectivamente tiene la razón. Y en caso de que el acreditado tenga la razón y no se le haya notificado algún auto o no se le haya dado la oportunidad de apelar o de impugnar alguna situación, pues están incurriendo en una violación. Entonces el juez tiene que reponer el procedimiento hasta antes de que se configure esa violación para que se restituyan los derechos que se le violaron a la persona. ¿Y ¿Sí? después de eso se puede volver a retomar? Sí. ¿O ya, por si el cliente que ya pagó? Bueno, es que por eso se alarga tanto el proceso entonces, ¿verdad? Sí. De 1 año a 2 por lo menos. Sí. De hecho, hay un aspecto muy importante a considerar, que es algo que también yo veo en los dictámenes. Hay asuntos, en caso de que alguna nulidad se configure, se puede volver a iniciar desde el momento en el que se dejó. Por ejemplo, lamentablemente nos tocó un asunto en el que pasó esto, ya estamos en esta etapa, y el acreditado promovió un amparo argumentando que habían vicios en el emplazamiento y se nulificó todo lo actual. Sí, lamentablemente. Entonces, como es un asunto relativamente nuevo del 2017, nosotros fácilmente podemos retomar el asunto. Yo lo voy a tomar desde el momento en el que se dejó, que es el emplazamiento, y se van a subsanar todas las cuestiones procesales hasta llegar al mismo punto de estructuración. Entonces ahí no se pierde el activo sigue, el cliente sigue siendo dueño de la propiedad, sigue siendo dueño de los derechos. Pero ¿qué pasa con los asuntos que son muy viejos? Por ejemplo, se demandó en 1990 y ya hay juicios hay cosas que duran eso. Entonces, estamos ya en la toma de posesión y promueven un amparo en contra de todo lo actuado y hay un vicio en el emplazamiento y tumban todo el procedimiento. ¿Qué pasa en asuntos que son de 1990? Pues que ya prescribieron. Porque las deudas prescriben, no se pueden exigir toda la vida. Prescriben los 10 años. Bueno, de manera general. ¿Y hay vicios que se duran eso entonces, de 10 años? Anteriormente, en el sistema anterior, antes la justicia era muy lenta porque se basaba en un sistema que era por escrito. Ahora todo es oral. Hicimos una adaptación del sistema inglés, del sistema estadounidense, y lo aplicamos aquí en México. Entonces, por eso. Entonces ya cumplimos, ya les expliqué. Bueno, nos está explicando de manera general los términos que debemos más o menos estar con empatía para conocimiento general. Sí. Quiero entender que todos los casos que estamos promoviendo, pues ya están supervisados el expediente y que no nos va a pasar ese ejemplo, ese amparo, que procede ese amparo. Sí. Porque obviamente estás diciendo que se tira por algún vicio que haya o por el mismo emplazamiento que no haya sido debidamente hecho. Supongo que eso ya esté revisado y debemos estar ciertamente confiados en que no nos va a pasar eso. O estamos a la expectativa. Aquí sucede algo. Muchas veces cuando a mí se me da a dictaminar un asunto, un expediente, lo ideal sería que a mí me permitieran tener acceso al expediente y yo leerlo desde el principio, para yo tener todas las herramientas para revisarlo con lupa, si se cumplieron las formalidades del procedimiento o no. Lamentablemente batallamos mucho con el administrador de cartera, con el banco, porque es muy difícil que el banco nos entregue todas las constancias así por foto de todo el expediente, o que se pongan de acuerdo con los abogados para que me den cita para revisar el expediente en el tribunal, porque pues está toda la burocracia del administrador de cartera, del banco,
Entonces es bastante difícil que se configure eso. Lo que hacemos nosotros con las herramientas que tenemos es que yo sé cuáles son las constancias más importantes del proceso. Es decir, tengo que revisar ciertas cuestiones que son como los pilares del procedimiento, como es el emplazamiento. Yo no puedo dictaminar un asunto si no puedo ver el emplazamiento. No puedo dictaminar un asunto si no veo la audiencia de remate, o si no veo cuestiones de ese tipo, en donde hay cuestiones de mucho peso, ¿sí? Entonces, lamentablemente, los procedimientos y en cualquier etapa, cualquier abogado, lamentablemente, pues somos humanos y nos podemos equivocar en cualquier momento. Entonces, por eso el contrato de intermediación está establecido con el hecho de que el cliente acepta los riesgos que conlleva un procedimiento. O sea, no por el hecho de que esté dictaminado hace una especie de garantía al 100% de que el procedimiento no se va a caer. Porque yo les podría decir, está garantizado 100% en el caso de que yo si yo tuviera conocimiento de todo el asunto desde el principio. Pero como nosotros nos lo entregan ya en la adjudicación, ya hubo varios abogados que impulsaron el procedimiento. Entonces, por el tiempo, por la burocracia de la administradora, por el banco, no tengo acceso al expediente. En algunos sí, y es en esos asuntos en los que yo les puedo decir en el dictamen, estoy 100% seguro que el juicio está completamente bien. Está ganado. Como es el asunto de Guinea Ecuatorial, por ejemplo. En ese asunto me permitieron ver el expediente físico y pude leerlo desde el principio con lupa, y ahí con toda certeza veo el expediente y está ganado por completo, no hay ningún problema. Entonces, generalmente sí tenemos las suficientes constancias para dictaminar un asunto como viable o inviable, pero obviamente es importante que el cliente sepa que cualquier inversión, incluso la inmobiliaria, tiene sus riesgos. Entonces, pues tratamos de dictaminar lo más robusto posible, con las mayores constancias posibles que nos brinda la administradora. Pero sí, la vida ahí batalla algo con esas constancias. Entonces, básicamente es eso. Y ahora vamos ya a entrar al último, que es algo que manejamos mucho, que es las sesiones de derechos. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta qué significa una sesión de derechos, ¿no? Es la transmisión de algún derecho mediante el pago de cierta cantidad de dinero. ¿Sí? Lo mismo lo dice el nombre. Ahora, hay ciertas etapas que por eso les tuve que explicar todo lo que acabamos de ver para que podamos concluir con esto. Ahora que ustedes ya conocen el procedimiento, podemos entender en qué se diferencia una sesión de derechos de crédito, una sesión de derechos litigiosos, una sesión de derechos de adjudicación y una sesión de derechos de ejecución de sentencia. Cuando hablamos de sesión de derechos de crédito, quiere decir que el banco todavía no ha demandado, que lo que va a ceder es la titularidad de él como acreedor sobre el crédito de apertura de crédito como garantía hipotecaria. Como dicen, venderte la deuda. Sí, exacto. Transmite la deuda nada más, pero todavía no existe juicio, todavía no existe nada. Incluso pueden ni siquiera existir incumplimiento. Pero el banco, la administradora de cartera, como él es el titular de los derechos del crédito, él puede venderla y comprar y etc. Porque él es el dueño. Entonces, cuando hablemos de sesiones de crédito, de derechos de crédito, estamos hablando únicamente del contrato de apertura de crédito. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de sesiones de derechos litigiosos, quiere decir que ya se interpuso una demanda y que ya existe un juicio radicado en el tribunal. ¿Sí? Entonces, por eso se refiere sesión de derechos de crédito y litigiosos, porque le tienen que transmitir la titularidad del crédito, que es la base del litigio, y aparte la titularidad del litigio como tal. Por ejemplo, la sesión de derechos de crédito sería en algo no relacionado a lo inmobiliario, como
Por ejemplo, cuando tienes un adeudo con una tienda y luego te empiezan a marcar de un centro de cobranzas, que ya no es nada que ver con la tienda. Se pasa un despacho, ¿no? Sí, se pasa a un despacho de cobranza externo. por Pero ejemplo. entonces, digamos, adquirir una sesión de derechos de crédito, básicamente, ahora yo me encargo de cobrarle a esta persona. Exacto. Todavía ni siquiera es que sea una persona morosa, ¿correcto? Exacto. Ok. Puede haber incumplimiento o no incumplimiento. Sí, o sea, puede simplemente pagarme o no. O sea, Sí, generalmente las sesiones de derechos de crédito se da generalmente cuando la persona incurre en mora. Porque lo que hacen los administradores de cartera dicen, bueno, yo te vendo este crédito, mira, el crédito me debe 500,000 pesos, pero la verdad me da hueva seguirle demandarlo cobrando. Ok. y seguirle cobrando. Yo creo que gasto más en los gastos de cobranza extrajudicial o los gastos de cobranza que en lo que voy a ganar de esto. Te lo vendo por menos. Entonces te lo vendo por menos, te lo vendo por 300,000 pesos, ya los 200,000 que tú te ganes, pues ya son tuyos. Ya. Entonces se celebra una sesión de derechos de crédito. Ok. Ahora. Pero de eso no tenemos, ¿no? No. No. Bueno, la sesión de derechos litigiosos es cuando ya existe un juicio, ya lo demandaron, entonces le transmite la titularidad del crédito, se tiene que hacer todo junto, del crédito y de derechos litigiosos. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de sesiones de derechos de adjudicación, nos regresamos al otro esquema y ubicamos, ya pasó la demanda, la concesión, la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, la sentencia, estamos en ejecución de sentencia, el avalúo, el remate y estamos en la adjudicación. Entonces ya se adjudicó el inmueble, o sea, ya el banco o la institución financiera o el administrador de cartera ya es el dueño de la propiedad. Entonces estamos en el último punto, casi en la última etapa del procedimiento. Entonces el banco le cede los derechos de crédito, los derechos litigiosos y los derechos de adjudicación en el paquete. ¿Sí? Y ya generalmente por default les cede los derechos de ejecución de la sentencia, que es una redundancia porque si te ceden los derechos de adjudicación, pues te ceden los derechos de la ejecución de la sentencia. Sí, claro. Pero los notarios lo ponen al último, pero es al revés. Sí. Entonces, porque la sentencia es primero que la adjudicación, ¿no? Entonces, básicamente es esa situación. Les voy a explicar todo lo anterior para que pudiéramos entender pues, qué es un crédito, qué es el litigio y en dónde está la adjudicación. Ahora, ya por último, por último, para concluir, también me preguntaron que había duda en las daciones de pago. Bueno, hay diversas formas de terminación del procedimiento que les acabo de mostrar. La más común, obviamente, es la toma de posesión. Pero en el momento en el que el acreditado diga, ¿sabes qué? Me da vergüenza que me saque de mi casa en frente de mis vecinos, o que en cualquier etapa del procedimiento yo acepto que tengo esa deuda y sabes que yo no quiero broncas, quédate con la casa. Mañana lo veo. Sí, mañana yo te entrego la casa, te firmo lo que quieras y te entrego la casa. Eso es dación. Eso es una dación. Yo te doy la casa para pagar. Dación, dar, en pago. Pero siguen ahí. Pero son otras personas. ¿Cómo? No, regularmente son los mismos acreditados, nada más que escándalo. siguen, o sea, dando en pago al banco, pero siguen viviendo ahí hasta que llega. Hasta que llegamos nosotros. No, generalmente siempre entregan. Dan el pago y lo entregan inmediatamente. Porque nosotros traemos varias ahí en dación en pago que todavía están los deudores en la pues que son daciones. Qué raro. ¿No habrán llegado otros invasores, más bien? Sí, suele suceder que son invasores, pero también en algunas otras ocasiones están los mismos sí, deudores, pero no se salen. Pues o sea, dan el es pago. peligroso porque o sea, ya te liquidé la deuda, pero sigues en la casa y ¿qué tal si no se quieren salir? Entonces, pues generalmente lo que nosotros le recomendamos al cliente es que antes, o sea, que la dación de pago sea, te liquido la deuda, pero me entregues el inmueble inmediatamente. Para pasar ahí con las que traemos en dación, entonces, o sea, que ya sabemos que están en dación, pero que sabemos que aún están ocupadas. ¿De qué cartera son? Ay, no sé. Tendrían que hablar con Pero es que traemos varias en dación, Liz. Ajá, sí, bueno, es que por ejemplo en Dación traemos en Quintas de Montecarlo, que son del fideicomiso, pero están invadidas. Están invadidas, sí, generalmente les entregan la casa a los acreditados y ven las personas que están vacías o se enteran de que los acreditados se van a ir y invaden las casas.
Entonces, ahí es un poquito más complicado porque pues tendríamos en primer término ver, bueno, generalmente si están las daciones en pago y todavía sigue el juicio vigente, pues tendríamos que ejecutar la toma de posesión. Pero si el juicio ya está terminado, si sería un dolor de cabeza, tendríamos que solicitar demandar una acción reivindicatoria. Por eso es otro caso. Tenemos que solicitar otro juicio y es un poco más tardado, entonces pues se le aconseja al cliente que si es en dación en pago, le entregue inmediatamente la propiedad y pues que no deje entrar a nadie, obviamente. Y pues esas son las dos formas de la terminación del procedimiento. Con la dación en pago se tiene por concluido el procedimiento y por satisfechas todas las prestaciones que se solicitaron y las cantidades condenadas. Y pues la toma de posesión obviamente pues se tiene por terminar el proceso en ese momento porque le entregamos al cliente su casa y ya se termina todo el procedimiento. Y en ese caso no hay manera de que ellos puedan adjudicarse la casa por posesión. Bueno, eso se le llama prescripción negativa. Eso quiere decir, prescripción adquisitiva. La prescripción quiere decir que tú adquieres un derecho por el transcurso del tiempo. ¿Sí? Aquí, ¿qué pasa? La prescripción adquisitiva no es tan simple como se plantea o como la gente cree. No es por el simple transcurso del tiempo. Se tienen que acreditar diversos elementos para que se pueda prescribir la casa, para que puedan prescribir a favor de la persona que tiene la posesión. ¿Qué sucede? Se tienen que acreditar el elemento más importante, que la persona que está ocupando la casa esté ocupándola a título legítimo de dueño o que tenga un título de propiedad de posesión legítimo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tenga un contrato de compraventa privado con la persona que estaba anteriormente, que tenga un contrato de arrendamiento con la otra persona y que ya venció hace muchísimo tiempo. Así es. Bueno, la ley establece que son 10 años para la prescripción adquisitiva. Entonces ya tengo viviendo aquí 10 años, el arrendador nunca me dijo nada, entonces, o cuestiones de ese tipo, o por ejemplo, préstamos, pero por escrito, que la persona me prestó por escrito. Entonces, ese tipo de circunstancias me legitiman a mí de estar en la casa. Es que yo estoy aquí porque, mira, aquí está el documento. No, no porque soy invasor. No porque soy invasor, la invasión es un delito. Se configura el delito de despojo. ¿Se puede quedar con esa casa de esa persona? No, si una persona está invadiendo una propiedad 10 años, 20 años, 30 años, 100 años, nunca va a ser dueño de la propiedad. Nunca. La ley no le reconoce ningún derecho sobre la propiedad, nunca. A menos que, por ejemplo, por corrupción el municipio le escriture. Eso no ocurre. Eso no ocurre. Por ejemplo, yo conozco de casos de personas que han rentado una casa y duran años viviendo ahí y de repente el dueño se va a Estados Unidos, no sé, y pasan muchos años y esa persona ya se adjudicó esa casa. O sea, ya es de él. ¿Se adjudicó? ¿Se refiere a que le escrituró su nombre? Sí. Ah, ok. Sí, pues depende de los años en los que tiene que acreditar que pagó el predial, que pagó todos los servicios, que ha habitado pacíficamente el inmueble. O sea, que no ha habido actos de molestia del propietario de que le vaya a decir, oye, salte de mi casa, esta es mi casa, Y que no te quiere salir. y que no te quiere salir. No, a mí Manuel, lo que me ocurre es lo que es acción. Fueron dueños, tuvieron en algún momento, vaya, el título a su favor, la dieron en pago, pero nunca los desalojaron y siguen en la propiedad N cantidad de años, la tenemos nosotros como dación en pago, pero ellos pues al final de cuentas para desalojarlos hay que volver a empezar otro juicio. Entonces no es tan fácil así como lo estamos planteando, porque para mí es más fácil una dación en pago en la toma de posesión que una adjudicación, y en este caso entonces sería al revés, porque si tenemos que volver a empezar un juicio cuando es dación para que el antiguo acreditado desaloje, pues entonces no está tan fácil como la adjudicación, es más fácil la O sea, adjudicación. no llegamos y lo sacamos. No, bueno, en caso de que ellos no se quieran salir, ustedes no los pueden sacar a la fuerza. No se puede, ustedes se configura el delito de despojo en contra suya. Porque la ley protege la posesión. O sea, hay dos aspectos que la ley protege, la propiedad y la posesión, que son distintos.
Entonces, si el acreditado está ahí viviendo, ustedes no lo pueden sacar a la fuerza. Aunque le haya dado pago. Aunque le haya dado pago. Si no se quiere salir, pero es que aquí el error cuál fue del administrador del banco que les dio en pago bueno, realmente, bueno, si nos ponemos a pensar, si concretaron la deuda, es que no tiene sentido que los hayan dejado ahí. Porque la forma de pago fue la casa, no fue dinero. ¿Y si hubo un acuerdo aparte? Si hubo un acuerdo, por ejemplo, de que, bueno, yo te pago lo que te debo y yo me quedo con la casa, ahí no das un pago. No, pero por ejemplo, yo te doy la casa, te voy a hacer un contrato, te voy a hacer un acuerdo que cuando yo te la pida me la das. Ah, claro, ahí sí. Sí, ahí. Pero ahí está un acuerdo de los dos. Y no creo que haya problema con ellos, porque ellos están de acuerdo de que pues, se van a salir en el momento en el que se lo requieran. O tal vez yo saqué otras llaves y dije y me devolví a mi casa, ¿no? Sí, ahí lo que se tiene que hacer se le llama contrato de comodato. Es recomendable que la administradora de cartera o el cliente o ustedes, en caso de que ustedes presten una casa a título gratuito, o sea que no se renta, celebren un contrato de comodato, así se le llama. El contrato de comodato establece que ustedes le prestan un bien inmueble o un bien mueble a una persona a título gratuito, es decir, no les cobran nada, pero esa persona se compromete a restituir en el momento en el que ustedes se la pidan. Ahí se hace un juicio, obviamente se tiene que hacer otra vez por juicio, pero es bien rápido porque dice, oye, tú firmaste un contrato de que yo te presté esa casa gratis y quedaste en devolvérmela cuando yo te lo requiriera. Entonces el juez ve ese contrato y dice, sí, pues tú lo acordaste, entrega la casa. Eso es muchísimo más sencillo que hacer una acción reivindicatoria en donde le estás exigiendo a alguien que se dice ser dueño que le reintegre la posesión a la persona que tiene mejor derecho de propiedad. Entonces, básicamente eso. La verdad desconozco los términos en los que estén esa dación en pago. Yo creo, no sé si tenga que ver algo de corrupción, algo de cuestiones de ese tipo, pero no tiene sentido que el banco haya dicho que se le pagó con la casa y realmente no se le pagó porque los acreditados siguen viviendo ahí. ¿Sí? O le invadieron, obviamente. Personas externas. Sí, entonces yo creo que tiene más sentido que la hayan invadido que otra cosa. Entonces, pues básicamente es eso. Y con eso ya concluimos esta introducción. Fueron demasiados términos, espero que no les haya dolido la cabeza. Preguntas muy importantes que... Sí, pues a mí lo de dación en pago ahorita sí me dejas un poquito, es como que yo la tenía en otro criterio, la verdad. Sí, pareciera que fuera más fácil, ¿no? Sí. Porque está de común acuerdo dar la casa. Sí, pero la casa a cambio de una contraprestación, que en este caso sería, o sea, te doy la casa y ya no hay litigio y ya te quito la deuda. Pero no te puedo quitar la deuda si todavía sigues viviendo ahí. Pero imagínate, si le quitaron la deuda, ya no la debe, pero todavía está ahí, entonces gratis. ¿El nombre de quién debe Bueno, que ese link no le hace estar? sentido, sí. Pero es una casa que Pues a lo mejor sí son invasores, ¿no? pero las que están en nación están invadidas. O sea, Son invasores, ¿verdad? sí, son invasores porque aparte de esas que tenemos en nación son de un fideicomiso. Entonces, en realidad no hubo, o sea, no hubo como un acreditado nada más, era un paquete de una empresa. Entonces, más bien estaban abandonadas, se metieron ahí y ¿De qué sacaron su cosa? ajá, pero está, más bien no es que esté el antiguo acreditado ahí, sino que están invadidos. Ahí lo que se podría hacer más rápido sería una denuncia penal. Esto lo que les acabo de decir es civil. Nadie puede ser, bueno, la Constitución de México establece que nadie puede ser encarcelado por una deuda de carácter civil. Entonces nosotros no, si alguien nos debe dinero no lo podemos meter a la cárcel. Pero en caso de que haya alguna configuración de un delito, como es el delito de despojo, que es lo que están haciendo los invasores, la persona que tendría que hacer la denuncia penal para poderlos sacar de ahí o meterlos a la cárcel sería la persona que está la casa a su nombre, en este caso sería el banco o el fideicomiso.
Entonces, pues, esa es la situación. Nosotros no recomendamos que se demande la reivindicatoria, más bien que nos vayamos por lo penal. Entonces, pero ahí tiene que darle poder el banco, ¿no? El banco tiene que darle el poder administrador sí. al nuevo sesionario o al nuevo dueño. Sí, pues no se recomienda que se cedan esos. No, pero ya sí está aplicada, o sea, digamos que ya está en la zona. Sí, en ese caso sí. No, pues si está escriturado ya a nombre del sesionario. Por ejemplo, sí tuvimos casos de praderas que fueron daciones y son invasores los que están ahí. De hecho, hay dos. Pues miren, les comento, si ya está terminado el juicio y fue dación en pago, pues lamentablemente no se puede hacer nada en el juicio. Pero si en caso de que haya sido dación en pago y realmente nunca se haya dado antecedentes o haya quedado por escrito y el juicio sigue vigente, podemos sacarlos a través de este medio de la toma de posesión. Entonces, por eso. Pero si ya no está vigente. Si ya no está vigente, tenemos que denunciarlo penalmente. Sí. Y ahí ya no se necesita aplazar. ¿En cuál? En la dación. Pues es que aquí entra el hecho de que los acreditados no tienen nada que ver, ya son terceros que ni siquiera se puede saber cómo se llaman. Registralmente no aparecen. Registralmente no aparecen. Sí, en la dación en pago es una forma de terminación del procedimiento, entonces no. ¿La dación en qué momento se da? Se puede dar en cualquier momento del proceso. Sí, pueden llegar a un acuerdo en cualquier momento. Eso se firma sí, banco. Generalmente se firma ante el banco y ante el juzgado si ya hay juicio y se manifiesta que las prestaciones ya están completamente satisfechas y ya se terminó el juicio. Pero pues les digo, pues se supone que el banco o la administradora de cartera tiene que cuidar eso, o sea, de los invasores, de que en el momento en el que se la dan en pago la comercialice y ya tenga viviendo alguien ahí, pues es una cuestión ya interna de la empresa. Chicos, dudas, aquí ahora es cuando, porque se nos va el link y luego después. Hablen ahora, para siempre. Todas las dudas de lo que explicó desde el principio, de dónde proviene el remate, la cantidad líquida, eso para mí sí, es confuso todavía. Ajá, pero pregunten aquí, por eso quise que nos explicara el tema de quintas, porque era una propiedad que nosotros teníamos mucha ilusión de venderla, pero pues no se pudo. Sí. Y por ejemplo, una propiedad que está muy, muy complicada es por lo que dijiste, que es un proceso y luego te regresa y luego inicias otro. Pero antes de siquiera tener un cliente que diga yo la quiero, o sea, porque a mí me dijo, no me acuerdo quién, que la del oso, la sierra del oso, que esa está muy, muy complicada pero antes de que la compren. ¿Por qué está tan complicada? No, el dictamen de ese está muy saludable. Sí, a ti te lo comentaron. Sí. Lo que sucede ahí, por ejemplo, fue lo que les comentaba del amparo, promover un amparo en contra del emplazamiento y se modificó todo lo abocado, pero los abogados entonces volvieron a recuperar en el momento en el que estaba en el momento del amparo, pues recuperaron todo. Lo único que ganan los acreditados con este tipo de cosas es ganar tiempo, nada más. No se les quita la deuda, nada, o sea, sí, todo sigue igual, nada más que ganan tiempo y perjudican al cliente porque pues se espera de que no le entregamos cosas así. Igual Bosques es un dictamen saludable pero que Bosques lo nulificaron, por ejemplo, también. ¿Lo qué? Bosques lo nulificaron con un amparo también. Ya estaba en sentencia y lo echaron para atrás. Pero nosotros lo estamos comercializando como activo sin demandar. Entonces lo iniciaríamos desde la etapa de la demanda. Que está, en cierto punto está mejor, porque así lleva el control aquí el lead desde el inicio y evita todos los vicios que puedan suceder en el proceso, ¿no? Entonces para nosotros está mejor que lo lleven desde el inicio el lead por ese hecho, ¿no? Sí, aquí lo importante no es cuántos amparos pueda promover el demandado, sino cuán fuerte es el juicio. Si el juicio es lo suficientemente fuerte, puede soportar cualquier amparo. Entonces, eso es lo importante. ¿Pero se pueden meter varios amparos? Como les comento, en contra de la sentencia, en contra de la circulación de la toma de posesión o en caso de que haya visto en el emplazamiento en cualquier momento. Entonces, esos son pueden ser varios, o sea, puede meter, por si esos tres puede meterlos, pero vamos a decir que ya estamos en la escritura o en la posesión, mete amparo y luego, no sé, se lo votan porque pues, no tuvo los elementos necesarios, puede meter otro amparo. No, hay algo que se llama en derecho cosa juzgada. O
Cosa juzgada quiere decir que no se puede dictar una nueva sentencia respecto de un asunto que ya se juzgó anteriormente. Si ustedes es algo que se explica mucho en materia penal. Por ejemplo, si ustedes los someten a un procedimiento penal por el homicidio de una persona y se lleva el procedimiento de manera normal y se dicta sentencia absolutoria porque no había pruebas, se dicta sentencia absolutoria y lo declaran inocentes. ¿Qué pasa si después, con el tiempo, se encuentran nuevas pruebas que irrefutablemente ustedes son los asesinos? No pasa nada. Ya hay sentencia firme, ejecutoriada, de que ustedes son inocentes y ya no se puede juzgar el procedimiento otra vez. Es lo mismo con materia civil y con todas las materias. Si ya se juzgó de que el procedimiento estaba sano por el juzgado federal, ya no se puede volver a someter al conocimiento del juez lo mismo. ¿Sí? Entonces es exactamente lo mismo en materia penal que en materia civil. Entonces, no es cierto que puedan meter tantos amparos. No se puede nada más, pues lo que sucede aquí es que la ley por eso protege tanto los momentos en los que puedes promover el amparo, para que no estés chicaneando, se le dice chicanear a cuando nada más promueves cosas para estar deteniendo el asunto. Sí. Entonces por eso la ley establece, nada más puedes promover el amparo en la toma de posesión y en la circulación, y ahí sí puedes hacer valer todo lo que está mal en todo el procedimiento. Pero si ya el juez decretó que está bien el procedimiento, ya no puedes volver a promoverlo y ya se termina ese Por ejemplo, en el caso ese que dices que hicieron el amparo en la toma en la escrituración, que se fue atrás, pero el abogado lo recuperó otra vez ahí ya no puede meter un amparo en la sí, sí lo puede volver a poner por un aspecto que es cuando se echa para atrás todo, se le llama nulificación absoluta del proceso. ¿Qué quiere decir? Que es como si nunca hubiera existido. ¿Sí? Entonces, todo lo que sucedió posteriormente es como si nunca hubiera existido, entonces se puede volver a promover el amparo en circulación otra vez, porque puede ser posible que se haya repuesto el procedimiento y se haya cometido otro error en el juicio. Entonces, no puedes decir que una vez que ya promoviste un amparo antes, pero son circunstancias distintas. ¿Sí? Entonces se puede volver a poner, pero nada más en ese entonces, y se nulifica pues otra vez. Pero siempre y cuando, si ya hubo una corrección, que ya no existen esos vicios, ya no se pudiera promover ahí. No, por ejemplo, ya es muy raro que cuando se pierde un amparo y se vuelva a regularse el procedimiento hasta donde estaba, se vuelva a perder en lo mismo. Pues sería un abogado muy para volverse a equivocar en lo mismo. Entonces básicamente sería eso. Hay ciertos momentos para el amparo, se tardan aproximadamente en 6 meses de resolver y ¿Son caros? 6 meses de resolver un amparo. ¿Son caros? Sí. Porque era lo que les comentaba a uno de mis clientes que me preguntaba, le digo yo, pues no tuvieron para pagar la casa, los amparos son caros y están pagando tanto amparo, le digo, pues no, tampoco. Bueno, Sierra del Oso sí dijo de buena fuente supimos que el que vive ahí dijo, yo me puedo ir en amparos de todo un año más. No, los amparos están aproximadamente entre 40,000 pesos aproximadamente. Un amparo que dura Un amparo. ¿Cuánto dura ese amparo? ¿Cuánto le puede cubrir? En lo que revisan. En lo que revisa el juez federal, aproximadamente 6 meses al año. Ay, claro, es que en un año para los Sí, creo que dijo que se podía llevar 80,000 o no sé qué al año. Pues si le sale más barato. Sí, claro. Pero en este caso se le corrigen De derechos adjudicatarios y derechos litigiosos. No. ¿Qué diferencia? Y esa persona debe tener. Si lo puede volver a reparar. Chicas, quedó claro lo de derechos litigiosos y derechos adjudicatarios. O sea, sí está claro. Sabemos que Es que eso es súper pero como importante. para que se nos las palabras claras. ¿Qué es lo que no te da sentido? No, sí entiendo perfecto que bueno, la adjudicación es cuando ya la casa está lista para escriturarse. Sí. Y la de litigiosos, pues es apenas cuando se pueden adquirir los derechos litigiosos que adquiere la deuda. Tal cual. Claro. Ok,
porque aquí ya nos dijo Irene, aquí hay una cuestión que a mí me llama la atención, cuando son de sesión de ya adjudicación, el cliente adquiere, pero hay veces que, bueno, nos hemos topado con casas que no están escrituradas a nombre ni de lo que es el administrador de cartera o del banco. Ya se está vendiendo como adjudicación, pero el que la adquiere debe pagar 2 veces la escritura, porque el banco debió haber pagado su escritura o el administrador de cartera, y ya para que el nuevo acreditado pague su escritura normal. Pero aquí, por decir, cuando no, el banco omite o el administrador omite eso, el comprador paga doble escritura. ¿Se puede o por qué un administrador hace esa estrategia? Porque está haciendo esa estrategia que es en contra del nuevo dueño, vaya, eso es en contra de él. Porque cuando no es debería en contra, de ser, ¿no? es que el administrador y así lo veo yo, la administradora o el banco no lo ven así, porque dicen, o sea, yo la tengo adjudicada, sin embargo no escriturado bajo a mi nombre, pero yo te la vendo así, pero ya son derechos adjudicatarios. Sí, lo que aquí se entiende como derechos de adjudicación es cuando en la audiencia de remate o posteriormente hay una resolución judicial que dice, en virtud de que si hay cantidad limpia suficiente para que se adjudique el inmueble, pues se adjudique el inmueble a tal persona. Y eso es como si fuera una orden de escrituración. Eso es muy común porque lo que hacen las administradoras de carteras o los bancos es que cuando logran la adjudicación congelan el juicio para comercializarlo. Entonces ellos no gastan ni en escrituración ni en ningún gasto notarial, porque pues les da más sentido y yo creo que se ahorran más dinero en de decir, bueno, yo cedo los derechos y ya que el cliente lo pague. Generalmente es muy raro que suceda eso. Bueno, no sé qué tan raro, no me ha tocado muchas veces, pero generalmente siempre está escriturado a nombre del acreditado. La gran mayoría de las adjudicaciones debería estar a nombre de administrador o de... Es que eso sucede cuando, me imagino, les pasa que hay una compraventa corpus, o es que no sé en qué sucede. ¿En qué situación se configura eso? Es que es un ahorro, es que es un ahorro en general para el administrador de cartera o el banco. No están obligados a hacer eso. No, ellos venden así, ¿por qué? Porque están vendiendo barato. Al mismo tiempo que están vendiendo barato, dicen, pues también me ahorro ese punto y ya que lo pague el comprador, porque está comprándome barato, ¿no? Pero en este caso, pues sí, los compradores pues se ven en la necesidad de pagar esa doble escritura. Que no le decimos doble escritura como tal al cliente para que no se oiga así como que... ¿Cómo lo manejamos? Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí le decimos, todavía no está la escritura en el banco, ya está adjudicada por el banco, sin embargo, falta ese pasito de la escritura. Entonces ahí lo único que hacemos es ya notaría. Esas son cuando las que, por ejemplo, la de Santuario, la de Jardines del Santuario, esa está... ya va a salir la escritura a nombre de Banorte, sin embargo todavía falta, bueno, no, esta es así, esta es escriturada, para otra podemos ver que tuvimos que hacerle así. La de la Palmera. La de la Palmera ya es una cesión de derechos adjudicatarios, sin embargo primero tiene que firmar la cesión de derechos el cliente. Y si va a pagar, o sea, pero le decimos es que primero vas a firmar tu cesión de derechos que te está dando el cliente y luego ya vamos a la escritura. Pero la cesión de derechos lo que le manejamos ahí es lo del tema de la posesión. Entiendo que tienen que pagar los antecedentes. O sea, sí. Si hay un antecedente de una transmisión de la propiedad, tienen que pagar ese antecedente. Sí, es que generalmente los abogados no nos metemos en temas de notaría. Eso lo ven la empresa, porque ellos son los que tienen el recurso para pagarlo. Pero sí me imagino que por lógica tienen que pagar el antecedente del extra. Sí. ¿Alguna otra dudita? ¿Seguro? Sí, explico muy bien, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, Lick. La verdad es que esto que nos dio Lick es de oro, la verdad, es su tiempo. Tiene muchísimo trabajo, no somos sus únicos clientes, pero la verdad que nosotros nos trata muy bien y nosotros estamos
muy agradecidos de que se haya dado el tiempo, de verdad, de venir a dar esta... Usamos el tema porque sí había... Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Las hijas de la tostada, pues muchas gracias a ustedes también por el tiempo. Era bien importante para nosotros. Nuestro negocio es esto. Esto es nuestro negocio. O sea, si no entendemos esto, pues era la importancia de esta plática, porque de verdad esta es la médula espinal del negocio. Pues no, ya la venta, la posesión, la escritura es otro tema, pero tenemos que entender qué es una cesión, qué es una dación, qué es un... Y yo sé que muchos ya tienen tiempo aquí, ya lo saben, ya lo han visto, pero muchos otros... Y la verdad que, por ejemplo, a mí la cantidad líquida y todo eso, todavía le doy así, todavía le pregunto, porque son cositas que tenemos que saber, porque el cliente a veces sabe más que nosotros. Los remates como le llaman, las monedas, ¿no? Primera moneda, segunda moneda. Cuando ya salen en esas, ya tuvo que ver el edicto en el periódico, ¿no? Ya la tuvo que haber anunciado. Sí, antes de la audiencia tenemos que exhibir por escrito los recortes del periódico y decir, pues, oiga, aquí ya lo publicamos. Porque es algo muy común que, bueno, que nos preguntan, ¿ya salió? ¿Ya está en segunda moneda? ¿Ya está en primera? Sí, no sabemos ni qué es eso. Que sí, por la moneda se refiere a que si alcanzó en la primera o si se tiene que ir a la segunda. No sé, ¿Si alcanzó ahí? ¿Cómo? ¿Si alcanzó qué? Se alcanzó la cantidad líquida para adjudicarse en primera o en segunda moneda. Eso estuvo muy interesante. Entonces, muchísimas gracias de verdad por darse el tiempo. Yo sé que aquí ya van a tener más confianza en el proceso. Y pues nuevamente gracias a Lee. Y ya nada más por terminar, se dividieron los equipos. Unos les va a tocar conmigo, no me acuerdo ahorita quiénes son aquí, y otros les va a tocar con Ricardo. Entonces es importante, vamos a empezar noviembre, es importante que para llegar a los bonos, que en noviembre son 2 propiedades vendidas para llegar al bono de 10,000 pesos, pero el requisito es que nos manden diario una publicación, ya sea el celular de Ricardo o a mi celular. En este caso, Norma llegó con esos requisitos a su meta en octubre, ella vendió una propiedad y todavía hasta la fecha me sigue mandando las publicaciones. Entonces, felicidades, Norma, de veras por tu esfuerzo de aquí en adelante. Ella fue la ganadora del bono de este mes, entonces ella va a pichar la contracenita. Entonces, pues todo lo que podamos hacer estos meses, aprovechar. Por eso era importante esta plática para... Nos quedan 2 meses, chicos, 2 meses muy buenos de las bienes raíces, entonces no hay que desaprovechar. Viene una casa muy buena que yo creo que mañana ya la sacamos. Es chiquita, pero son de las que se venden rápido. Es de un piso, 3 recámaras, fraccionamiento privado y está abajo de los 600,000. ¿Qué colonia? Es el romance. ¿De cuánto de 500? Todavía no nos pasan el precio así. Mañana nos lo tienen, ahí se los vamos a estar compartiendo. Es adjudicación, pero todavía está el nombre del antiguo crédito. Entonces saben que esas casas se venden rapidísimo. Yo siempre les he dicho, es un negocio de rapidez, súbanla, promuévanla, a moverse y pues ya saben lo que necesiten, aquí estamos a la orden. Muchas gracias otra vez por su tiempo y ya les iré mandando un WhatsApp a los que les tocaron conmigo para yo ya les mandé a los que les tocó Cuando nos cambiamos, también me tocó contigo. Es que mandaste un WhatsApp cuando me terminaron. Sí, los que ya Ricardo ya les escribió a los que... De hecho, Ricardo nos comentaba que terminamos el mes ya contigo, ¿verdad? 61 y empezamos el 1 de noviembre contigo. Sí. Es muy importante que no dejen de hacer este seguimiento, ¿verdad? Este esfuerzo que hizo en este caso Norma, pues le rindió frutos, porque si ella ha vendido la propiedad
y no compartió sus seguimientos, el bono no se le iba a respetar. Entonces es muy importante que den los seguimientos, ¿verdad? Porque pues esto va haciendo match, o sea, en base a su esfuerzo, su dedicación y sus seguimientos es donde nosotros ponemos el punto de los bonos. Entonces hay que ponernos bien abusados en este punto, hay que dar los seguimientos y que no se les pasen, porque si se les pasan, pues ahí ya no van a ser los acreedores del bono, aunque hayan vendido las dos propiedades. Así que pues vamos a ponernos las pilas, sabemos que se puede, no hay ningún, es un screenshot y mandarlo así rapidito, no tiene mucho trabajo que invertirse. Entonces pues vamos a echarle ganas y vienen los mejores meses, estamos para apoyarlos en lo que sea necesario y pues a ver qué hicimos. No, nada más rápido que Norma le cambió el chip, nomás quiero que brevemente les comentes cómo estabas y cómo estás ahora y qué hiciste. No, pues es que yo sí me ciclé mucho, y me desesperé porque pues yo mi único ingreso es y va yo muy bien. Y hubo un momento donde pues ya casi iba para los 3 meses sin ventas. Yo sé que todos estuvimos bajos, pero yo le decía a alguien que no puede ser, digo, algo diferente tengo que hacer. Y yo la verdad me doy chancitas de venirme 1 o 2 horas aquí. Les digo, el office en casa está difícil porque me distraigo que si los trastes, que si la comida, que si la lavadora, que si ya llegó la vecina o que si así. Entonces no estoy concentrada. Sí me estoy viniendo aquí 1 o 2 horas, igual y no diario, ¿verdad? Pero hago lo posible por estar aquí. Me gusta mucho estar aquí porque escucho cómo dando muchas veces la plática a lo que son los clientes, y hay alguna palabra técnica o algún tip que pues ahí la estoy pescando también, ¿verdad? Y lo que conozco aquí con Liz, con David, integrarme, ser parte realmente del equipo. Ahorita me ha gustado, estoy adoptando esa mesita. Que la pusimos nomás ahí. Sí, estoy adoptando esa mesita. A veces que llego y me dice Selene, ¿tienes cita? Es cambiar de pero le digo, necesito cambiar de ambiente, necesito cambiar de aire, necesito cambiar de, no sé, ya estaba así como que les dije yo ya necesito salir de mi casa, salir del otro aire, porque pues estoy realmente, como me dedico nada más a eso, estoy nada más en la casa. ¿Y le funcionó? Entonces, esos son nada más los que, ya saben que aquí hay lugar, hay espacio para que se puedan venir, simplemente a lo mejor no va a haber más gente en la oficina para escuchar, pero ustedes se pueden venir a organizar en un ambiente de oficina, porque a veces en la casa es imposible, y son los mejores meses, entonces no podemos desaprovechar nada. De verdad, si necesitan venirse son bienvenidos, aquí ya saben que está de 9 a 12 y de 4 a 6, abierto para ustedes. Gracias. Pues muchas gracias. También, pues muchas gracias por organizar estas pláticas, capacitaciones, desde que vimos lo de Facebook, ahora estamos viendo eso también, muchas gracias. Al contrario, aquí estamos. Sí, faltan las otras personas que no entraron con Alejandro al curso de Facebook, ya me voy a poner de acuerdo con él para hacerlo en estos días también. ¿Sí? De redes. Pues gracias y gracias, Liz. 2,800, sí. Ajá. De 2,900. Se la pone el Cobregón. No, a mí ya se me olvidó todo. ¿De dónde? ¿De la escuela? De Quintana del Sur con Tina y Luisa Mayacuite. Uy, lo vas a cambiar, pues tengo como 40,000. Estamos en el seminario. En la 4. ¿Estás en el salón? Cuando yo más chico. Digo, yo cuando más abajo. Sí, por mi vecino.